En el nombre de Allah, en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos, honorables hermanas, bienvenidos nuevamente en esta charla que va a ser sobre Jesús, que la pasea con él, un profeta de Dios. Entonces, hermanos, para abordar este tema necesitamos necesitamos tratar también algunos temas, por ejemplo, como Dios, como el concepto de Dios en el Islam o en general. Y también tenemos que mencionar también y utilizar argumentos del Corán y también argumentos de la Biblia y también argumentos lógicos y racionales para ver que Jesús era y es profeta y enviado por Dios. Entonces, como saben, hermanos, que en la charla anterior habíamos hablado del Corán, cómo saber que el Corán es palabra de Dios. Y entonces, ahora tenemos el Corán como una referencia. Tenemos el Corán como una referencia. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán habla del profeta Jesús, que la paz con él. Menciona, antes de mencionar al profeta Jesús, habló de su familia, ¿no? El tercer capítulo del Corán es llamado Ali Imran, Suratu Ali Imran, la familia de Imran. Imran era el abuelo del profeta Jesús, ya que el profeta Jesús, según nosotros creemos, los musulmanes, tenía un solo abuelo, ¿no? No tenía dos, porque no tenía padre. Tenía un solo abuelo, que es el padre de María, que la paz sea con ella. Entonces, la familia de Imran, hablando de esa familia, ¿no? Y el Corán considera que era piadosa, que era una familia piadosa. Y el Corán menciona, ¿no? Y narra y relata lo que la mamá de María, que la pasea con ella, la abuela del profeta Jesús, pidió a Dios. Pero lo que quería también dedicar al templo, ¿no? Estaba embarazada y pensaba que era un varón, pero al final era una mujer y Allah subhanahu wa ta'ala la aceptó. Y María, que la pasea con ella, es considerada, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la mejor o la mujer virtuosa, la mejor mujer de su tiempo, ¿no? Y también Allah subhanahu wa ta'ala menciona a María, que la pasa con ella. Y hay un capítulo entero llamado María, ¿no? Y también el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala la menciona que es una mujer piadosa y virtuosa, ¿no? Y que tuvo también un diálogo, una conversación con el profeta Zacarías, viendo que tenía en el templo, que tenía comida, ¿no? ¿De dónde tienes esa comida? Allah me provee, Allah me la ha dado. Responde y contesta María, que la pasó con ella. Estamos, hermanos, hermanas, ante una familia piadosa, ¿no? Jesús, y que el fruto de esa familia es el profeta Jesús, que la pasea con él. Es el penúltimo profeta y mensajero, ¿no? Es el penúltimo profeta y mensajero y que ha tenido milagros, ¿no? Excepcionales, por ejemplo, ¿no? Excepcionales, por ejemplo. Entonces aquí el Corán nos habla y dice en el capítulo La familia de Imran 33, ¿no? Los judíos entre la gente del libro te piden que les hagas descender un libro del cielo. Ya la habían pedido a Moisés algo peor cuando dijeron: haz que podamos ver a Dios con los ojos, pero fueron fulminados por rayo debido a las injusticias que cometían. Luego comenzaron a adorar al becerro de oro, a pesar de haber recibido las evidencias del monoteísmo. Pero les perdoné esa ofensa y concedí a Moisés un milagro evidente. Para que respetaran el pacto de seguir la Torá
hermanos, por favor, apagar el micrófono, que están a través de la llamada WhatsApp, apagar el micrófono, porque la reunión se está grabando y todo eso va a salir en la grabación, por favor. Y también aquí están hermanos que están conectados vía Zoom. Y luego comenzaron a adorar al becerro, ¿no? A pesar de haber recibido las evidencias, pero les perdoné esa ofensa y concedí a Moisés un milagro evidente. Para que respetaran el pacto de seguir la Torá, elevé la montaña por encima de ellos y les dije, ingresen por la puerta principal de la ciudad, prostérnense en señal de humildad y no quebranten el sábado. Celebré con ellos un pacto solemne. Y no te sorprendas, Muhammad, de que te pidan que hagas descender un libro del cielo. Cuando ellos quebrantaron el pacto, no creyeron en los signos de Dios, mataron a los profetas injustamente y además dicen, no podemos comprender tus palabras. Tampoco creyeron en el Mesías y manifestaron contra María una calumnia gravísima, acusándola de fornicadora. Y dijeron, hemos matado al Mesías Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios, pero aunque así lo creyeron, no lo mataron, ni lo crucificaron. Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto, no tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, pero en la realidad no lo mataron. Dios lo ascendió al cielo en cuerpo y alma. Dios es poderoso, sabio, ¿no? Entonces, y bueno, también el profeta Jesús habló a la gente siendo bebé, ¿no? Siendo bebé, o sea, mencionando a los judíos que acusaron a María, que la paseó con ella, de ser fornicadora. Y habló y dijo que soy mensajero de Dios y que me enseñará el libro, ¿no? Y las escrituras, y será bendecido y también será, digamos, obediente y comportará también bien tendrá un buen comportamiento, ¿no? Y será un hijo virtuoso con su mamá, con su mamá. Entonces, el Corán, o sea, habla de que Jesús, que la paz sea con él, ¿no? Era un profeta y mensajero, ¿no? Y Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, ¿no? Narrando lo que Jesús dijo, yo soy el siervo de Allah, él me ha dado el libro y me ha hecho profeta, ¿no? El capítulo 19 a la 30. Yo soy el siervo de Allah, él me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Y también Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, ¿no? Dice, como acabo de mencionar, que yo soy el siervo de Allah, él me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Y también el profeta Jesús, que la pasó con él, es mencionado en el Corán más que el nombre del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Por razones que Allah subhanahu wa ta'ala sabe, por razones que Allah subhanahu wa ta'ala sabe, ¿no? Porque el Corán viene después del Evangelio. El profeta Muhammad también vino después del profeta Jesús, ¿no? Entonces, como hay gente, y como el Corán los llama que gente del libro, judíos y cristianos, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala ha dado suficiente información para que esa gente también aceptara ese mensaje. Y para corregir también lo que han introducido los judíos y lo que han cambiado en los libros anteriores. El Corán también, hermanos y hermanas, nos aclara que, o sea, como saben que hay gente que cree que Jesús es Dios o es hijo de Dios, ¿no? Eso lo vamos a tratar tanto en base al Corán como en base a la Biblia, como en base a la lógica y la razón. El Corán da un ejemplo, o sea, suficiente, ¿no? Si es que la gente, por la razón de que Jesús fue, o sea, consideran a Jesús como Dios o hijo de Dios, ¿no? Porque por el hecho de que nació sin padre, ¿no? O sea, si es por esa razón, él merece ser hijo de Dios, antes que él, Adán fue creado, ¿no? Sin padre, sin madre, sin padre, sin madre, y era un profeta y mensajero, ¿no? Era un ser humano, era un siervo de Dios. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán que
Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, ciertamente Jesús, el ejemplo de Jesús ante Allah es como el ejemplo de Adán, ¿no? Es como el ejemplo de Adán. Lo creó de barro y luego le dijo, sé y fue, la verdad procedente de tu Señor, no seas de los que dudan, ¿no? No seas de los que dudan. Entonces, el ejemplo en la creación del profeta Jesús es como el ejemplo de la creación de Adán. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, sé y fue. Es Allah, ¿no? O sea, no le cuesta nada. Le es fácil todo lo que él desea decretar. Solo dice, sé y fue, sé y es, o sé y será, ¿no? Le basta decir, sé y será. Entonces, eh, eso Jesús no, o sea, no tiene que ser considerado hijo de Dios, porque antes que él, Adán fue creado sin padre y sin madre, ¿no? Y también Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala también dice en el Corán, entonces se ocultó de ellos, María que la pasea con ella, un velo y le enviamos a nuestro espíritu, que es la apariencia de un ser humano completo. Me refugio de ti en el misericordio, si tienes temor de él. Dijo, yo soy solo el mensajero de tu Señor para concederte un niño puro. Dijo, ¿cómo habría de tener un niño si ningún mortal me ha tocado, si ningún hombre me ha tocado, y no soy una fornicadora? Dijo, así lo ha dicho tu Señor. Eso es simple para mí, para hacerlo un signo para los hombres y una misericordia de nuestra parte. Es un asunto decretado, ¿no? Es un asunto decretado. Y Allah subhanahu wa ta'ala también dice, y le enseñará la escritura y la sabiduría, la Torah y el Evangelio, ¿no? La Torah y el Evangelio. También dice, y cuando vino Jesús con las evidencias, dijo, he venido a ustedes con la sabiduría y hacerlos claro parte de aquello en lo que no están de acuerdo. Así que teman a Allah y obedézcanme. Ciertamente Allah es mi Señor y su Señor. Adórenlo solo a Él. Esto es un camino recto. Esto es un camino recto. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos deja claro, ¿no?, que Jesús es un profeta, es un ser humano primero, es un ser humano, ¿no? Es un ser humano. Uno, dos, su nacimiento es milagroso, ¿no? Es un milagro. Su nacimiento era un milagro. Y no podemos decir que por el hecho de que Jesús nació sin padre, es hijo de Dios, ¿no? Adán nació sin padre y sin madre, es el primer ser humano, y la gente no lo consideró después hijo de Dios, ¿no? Jesús, ¿qué le pasa con él? Es un profeta y mensajero. Allah subhanahu wa ta'ala dice que fue enviado para los hijos de Israel. Y Jesús mismo declaró que es profeta de Dios y que Allah subhanahu wa ta'ala le enseñó las escrituras, ¿no? Y también la Torah y el Evangelio. Y le reveló un libro que es el Evangelio, ¿no? Y que él obedeció a Allah subhanahu wa ta'ala y ordenó a la gente a obedecer a Allah y también a adorarla a él, ¿no? Como también Allah dice en el Corán, el día del juicio final Dios dirá, oh Jesús, hijo de María, ¿acaso tú dijiste a la gente, adórenme a mí y a mi madre como divinidades junto con Dios? Jesús dirá, glorificado seas. No me corresponde decir algo a lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho, tú lo sabrías. Tú conoces lo que encierra mi alma, mientras que yo ignoro lo que encierra la tuya. Tú eres quien conoce lo oculto. No les transmití sino lo que tú me has ordenado. Adoren solo a Dios, mi Señor, y el suyo. Fui testigo de sus acciones mientras estuve con ellos. Pero después de que me elevaste, fuiste tú quien los vigiló. Tú eres testigo de todas las cosas. Si los castigas, lo haces con derecho, pues son tus siervos. Pero si los perdonas, tú eres el poderoso, el sabio, ¿no? Y también dijo, o sea, mencionando que es profeta y mensajero, cuando Jesús se presentó con las evidencias, dijo a los hijos de Israel, he venido con la sabiduría para aclararles sobre lo que discrepaban. Tengan temor de Dios y obedézcanme.
Dios es mi Señor y el de ustedes, adórenlo. Entonces, este es el sendero recto. Y cuando Jesús, hijo de María, dijo, oh hijos de Israel, yo soy el mensajero que Dios les ha enviado para corroborar la Torá y anunciar a un mensajero que vendrá después de mí, llamado Ahmad. Pero cuando les mostró los milagros, dijeron con incredulidad manifiesta, esto es pura hechicería. En verdad, los textos del Corán sobre Jesús son muchos, pero como el tiempo no nos permite mencionarlos todos, ¿no? Vamos a pasar ahora a los textos de la Biblia y después hacemos comentarios, ¿no? Tanto del Corán como de la Biblia. Inshallah también sería en otra charla ver y hablar de que cómo saber que la Biblia no es palabra de Dios, no es un libro sagrado. Pues eso yo supongo que, o pienso que la mayoría sabe esto, ¿no? Y hasta instituciones cristianas, ¿no? Y también personas cristianas, ¿no? Saben esto y lo declaran, que los evangelios o la Biblia, ¿no? Que es un conjunto de libros de evangelios, pues ha sido cambiada varias veces hasta la traducción que hay, o sea, hasta lo que el libro que hay hoy día es una traducción de varias traducciones anteriores, ¿no? Ya que Jesús, o sea, no hablaba el español, ¿no? Los apóstoles no hablaban el español, ¿no? No existía el español en aquel momento, ¿no? Y esto venía de una traducción a otra, de una traducción a otra. Entonces, y pues en Internet pueden encontrar muchas colecciones o muchos evangelios, ¿no? El Internacional, Reina Valera, etcétera, ¿no? Hay muchos y hay también muchas diferencias, ¿no? Pero lo que pasa es que en la Biblia misma encontramos textos que declaran que Jesús es un profeta y mensajero, y que no es hijo de Dios, o que el término hijo de Dios no es usado, o sea, para entender que es hijo unigénito de Dios, sino ese término es usado también para considerar que otros profetas y mensajeros son también hijos de Dios, como vamos a ver. Por ejemplo, y esto, si desean, pueden, yo menciono, yo digo la referencia y ustedes mismos pueden también escribirla en Google y les va a salir el texto y pueden también leer conmigo. Por ejemplo, en Juan 7, 16, 18, ¿no? Por ejemplo, Reina Valera de 1960. Dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿No? Repito, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Dónde dice eso? Es en Juan 7, 16, 18. ¿No? En 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿No? Miren, aquí menciona a Dios, tampoco dice Padre. Hasta el término Padre no es usado para referirse a Padre, ¿no? Como por ejemplo, hay, se entiende entre nosotros los humanos, ¿no? Que cada uno tiene su Padre, ¿no? Tampoco. Y miren, aquí dice Dios, ¿no? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, ¿no? Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y también dice en Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿A quién has enviado? Repito, en Juan
17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Miren, hasta aquí declara el monoteísmo, ¿no? Que la creencia en un solo Dios, la adoración únicamente a Él, ¿no? Y dice el verdadero, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, ¿a quién? ¿A quién? Tu Dios, ¿a quién has enviado? También dice en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, ¿no? Y esta es una respuesta, ¿no? Para lo que se dice que Jesús perdona los pecados, ¿no? O que Jesús salva, ¿no? O que Jesús, digamos, no podemos llegar al Padre sino a través de Jesús. No podemos entrar al cielo sino a través de Jesús, ¿no? Si no obedecemos a Jesús, si no rezamos a Jesús. Entonces, esta es una respuesta. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Miren, aquí menciona al Padre, pero digamos, comprendido como ese término entre nosotros los humanos, que podemos tener Padre, ¿no? O que tenemos Padre, ¿ya? También dice en Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y que acabe su obra. En Mateo 10:5-6 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Los verbos están conjugados, ¿no? O sea, como se hace en España, ¿no? El vosotros. Y la gente decía, y en Mateo, miren, en Mateo 21:11, en Mateo 21:11 dice, y la gente decía, este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea, ¿no? Entonces, miren, miren esos textos que están bien claros. O sea, que no dejan duda alguna, ¿no? De que Jesús, que la pase con él, es un profeta y mensajero. Es un profeta y mensajero, ¿no? Y también, bueno, hay varios textos aquí que tengo, pero no voy a mencionarlos todos, ¿no? También hablamos de que Jesús, ¿no? Según es titulado en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, dice el gran mandamiento, en Marcos 12:28-29, ¿no? Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Miren, no todo está claro, hasta en la Biblia, hasta en la Biblia, no, subhanallah. Por ejemplo, bueno, aquí lo que tengo, hermano, es Marcos 12, o sea, 12, 2:28-29. Eso lo puedes así, tal como lo estoy diciendo, lo puedes escribir en Google y te va a salir el texto. Por ejemplo, yo lo he sacado del sitio web www.biblegateway, ¿no? .com, ¿no?
Sí. También en Lucas, ¿no? Y en Lucas diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y también en Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿no? Siempre lo que aquí Jesús declara, que la pasea con él, que lo que se hace es la voluntad de Dios, más no de Jesús, más no de Jesús, porque Jesús no tiene poder que la pasea con él, no tiene poder, no tiene control sobre nada ni nadie, ¿no? Más bien Allah subhanahu wa ta'ala es el que tiene el poder sobre todas esas personas, sobre todas esas cosas, y tiene control y supervisión, ¿no? Y el que ordena todas, ¿no? Todas las cosas. Ya, ok, entonces la hermana dice que vamos ahora mismo, hermana. Ok, entonces la hermana dice que tenemos un receso ahora de 5 minutos, entonces inshallah en 5 minutos vamos a continuar. Espero que entren todos, por favor. Salam alaikum.